Oye, hoy quiero hablarte del bautismo. El único bautismo que hay, bíblico. Uno de los temas fundamentales para la salvación, chicos. Uno de los temas que es prácticamente, muchachos, indispensable para poder llegar al reino de los cielos. Y es el bautismo, chicos. Esto no es el invento de un ser humano, de un pastor, de un rabino, de un sacerdote. Chicos, el bautismo se lo inventó Jesucristo. El Evangelio es autoría del mismo Señor Jesús. Esto no es el invento de ningún ser humano. Esto se lo inventó el mismo Dios, chicos. Entonces, la Biblia no deja espacio para ninguna confusión, muchachos. El único bautismo practicado por los apóstoles fue en el nombre de Jesucristo. En la Biblia tú nunca vas a encontrar que ninguno de los discípulos, ya sea Pedro, ya sea Juan, sea Pablo, sea Andrés, sea Felipe, tú nunca vas a encontrar que alguno de los discípulos del Señor haya bautizado a alguien en los tres títulos, en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nunca lo vas a encontrar. Y vamos a ver que tanto judíos como samaritanos y gentiles se bautizaron en el nombre de Jesucristo. Nunca nadie se bautizó, chicos, repitiendo tres títulos. Siempre fue en el nombre que estos títulos representan, a Jesucristo. Entonces vamos a ver el mandato apostólico. En Hechos 2, capítulo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, chicos, aquí podemos ver que se establece el patrón: arrepentimiento, bautismo en el nombre de Jesús y la promesa del Espíritu Santo. Entonces dice la palabra de Dios que el apóstol Pedro, cuando se levantó y dijo estas palabras, estaba lleno del Espíritu Santo. Porque yo me he encontrado con personas que me han dicho, Daniel, pero es que entonces ¿quién es mayor, Pedro o Jesús? Porque Jesús en Marcos dijo que hagan discípulos a todas las naciones y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En cambio, Pedro le dijo esto a los judíos porque ellos fueron los que mataron a Jesús. A mí me han dicho esto. O sea, como diciendo que el apóstol Pedro se equivocó. Pero chicos, dice la Biblia que el apóstol, lleno del Espíritu Santo, dijo estas palabras. Esto no es que Pedro improvisó. Estaba obedeciendo directamente la comisión del Señor Jesús. El fundamento de un solo nombre. Miren, en Mateo 28, 19, vamos a leer el versículo que les dije ahorita. Dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Chicos, en este versículo, nota, el Señor no dijo en los nombres, dijo en el nombre. No en plural, lo dijo en singular, en el nombre. Pero ¿cuál es ese nombre? El nombre que reúne toda la plenitud de Dios, Jesucristo. Chicos, vean, para que me entiendan mejor tienen que ver el video anterior, el video largo que grabé la vez pasada. En ese video yo explico cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es el mismo Jesucristo. No son tres, es uno solo. Ese es el nombre, que es sobre todo nombre, chicos. Entonces, si no lo han visto, les invito a que lo vean, muchachos, para que si no entienden algo acá, comprendan mejor. Entonces, el Señor dijo en el nombre, porque, chicos, si lo analizamos bien, Padre no es nombre. El término Padre no es nombre. Hijo tampoco es nombre. Espíritu Santo tampoco es un nombre. Entonces, Padre, el término Padre es un título que se le da a una persona que tiene hijos. Eso es lo que es Padre, alguien que tiene hijos. Y un hijo, pues es el título que tenemos casi todos porque tenemos padres, ¿sí? Yo soy hijo, tengo padres. Entonces, el hecho de que yo sea hijo no significa que ese sea mi nombre, hijo. Mi nombre es Daniel García, ese es mi nombre, no hijo, ¿sí? Entonces, también tenemos alma. Entonces, muchachos, hay personas que tienen padres, tienen hijos y por ende se ganan esos títulos. Bueno, es papá, pero ese no es el nombre. Es hijo, pero tampoco es el nombre. También tenemos un alma, chicos. Dios nos dio un alma, un espíritu. Cuando Dios sopló en el hombre aliento de vida, dice la Biblia que fue el hombre un alma viviente. La palabra del Señor. Ahí se formó el alma entre el polvo de la tierra y el espíritu de Dios. Se formó el alma del ser humano. Entonces nosotros tenemos esa parte. Entonces, el que una persona sea papá y tenga el título de padre,
pero también tenga papás y sea hijo y tenga ese título también, y también tenga un alma, no significa que sea tres personas diferentes, es una sola, es una misma persona, ¿sí? Es como ir a una reunión de padres de familia en el colegio y usted dice padre y todos los padres se quedan así, pero ¿a quién le está hablando? ¿A cuál padre? Entonces, no, don fulano de tal, ah, vea, don fulano, ahora sí, el nombre, chicos, porque miren que el padre, el término padre, como ya les expliqué, no es un nombre, y la Biblia dice que hasta el diablo es padre. Jesús dijo que el diablo es padre de mentira. El diablo, hasta el diablo es papá de algo, ese malvado del diablo, padre de mentira, porque el primer mentiroso que hubo fue él. En la Biblia Jesucristo dijo que él es mentiroso desde el comienzo. El primer mentiroso que hubo fue Satanás, que le dijo a la mujer que comiendo del árbol no iba a pasar nada, que era mentira lo que Dios decía. Entonces, chicos, por eso el Señor le llama el padre de la mentira, porque fue el primer mentiroso. El primero que dijo que Dios era malo, el primero que dijo que Dios era mentiroso fue Satanás, por eso es padre de mentira. Entonces dice la palabra de Dios en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, chicos, en ese nombre es el que invocan los apóstoles en cada uno de los bautismos. Y vamos a verlo, vean. Samaritanos que se bautizaron en el nombre de Jesús. En Hechos capítulo 8, verso 16, dice la Biblia que en ese pasaje que Felipe fue a predicar a Samaria. Felipe se fue a predicar a Samaria. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana con la que Jesús habló? Bueno, la Biblia dice que los samaritanos y los judíos no se gustaban. Había una rivalidad, porque los samaritanos no eran judíos puros, eran mezclados con otras personas de otros pueblos, porque los asirios, después de que se dividió el reino de Israel y el reino de Judá con el hijo de Salomón, Roboán, quedó Israel dividido, el reino de Judá y el reino de Israel, se dividieron esos dos reinos. Entonces, en un lado, en Judá, quedó gobernando la descendencia de David, los hijos, los nietos de David. Y en el reino de Israel quedaron gobernando una serie de reyes que no eran descendientes de David, pero eran los reyes como Acab, como otros reyes, Acab, que fue un rey malo. También en ese reino gobernó Jeroboam, reyes que fueron muy malos en Israel. Entonces vino el imperio asirio y invadió Israel, el reino del norte, y Judá era el reino del sur. Invadieron el norte y entonces tomaron las mujeres de ahí de Israel y se las llevaron para otras naciones y trajeron mujeres de otros lados allí a Israel. Entonces los judíos que estaban ahí, varones, como no había más mujeres, tuvieron que tener hijos con esas mujeres que les trajeron ellos. Entonces los que nacieron de allí fueron los samaritanos, chicos. Entonces los samaritanos son judíos mezclados. Entonces cuando llegamos a los tiempos del Señor Jesús, vemos que tienen ese problema, porque los judíos puros, los que sí eran judíos, judíos propios judíos, se la montaban a los samaritanos. Le decían, es que ustedes son unos mestizos, ustedes son unos mezclados, ustedes no tienen sangre pura, en cambio nosotros sí. Y cuando Jesús habla con la mujer samaritana, a ella se le ve como esa espina, ¿no? Y le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí agua, siendo que yo soy mujer samaritana? Entonces ahí se les ve como el roce, como la espina que tenían entre eso. Pero el Señor Jesús, Él no vino a pelear con nadie, Él vino fue a dar vida eterna. Entonces, chicos, cuando llegamos a este pasaje, vemos que Felipe va a predicar a los samaritanos, a los que no eran judíos puros, los que eran mestizos, y Felipe les predicó el Evangelio y dice que les bautizó en el nombre del Señor Jesús. Dice porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Cuando Felipe predicó en Samaria, dice la Biblia que la cantidad de personas que se entregaron fue muchísima. Dice la Biblia que se entregó también un tal Simón el mago, un hombre que dice la Biblia que había engañado a la gente de allí de Samaria con magia, diciendo que ese era el poder de Dios. Y cuando llega Felipe predicando la palabra del Señor, el Evangelio, y comienza Dios a hacer milagros a través de él, a sanar enfermos, a levantar paralíticos, a echar demonios fuera, entonces la gente comienza a entregarse. Y dice la Biblia que todos esos libros de ocultismo, de magia, de hechicería, los quemaron y se convirtieron al Evangelio del Señor Jesús. Y Felipe los bautizó en el nombre de Jesús. Y luego llamaron a Pedro y a Juan para que vinieran y oraran por ellos, para que recibieran el Espíritu Santo. Entonces, chicos, los samaritanos
un pueblo mixto, rechazado por los judíos, fueron incluidos en este mismo patrón, en el nombre de Jesús. Entonces ahora vamos a ver otro grupo de personas, los gentiles, bautizados en el nombre de Jesús. En Hechos capítulo 10, versículos 47 y 48, vemos ahora al apóstol Pedro. En la anterior era Felipe, ahora vemos a Pedro. El apóstol Pedro, dice la palabra del Señor, que bautizó a Cornelio y a su familia. Cornelio no era ni judío ni samaritano. Para los judíos era peor que los samaritanos, porque los gentiles, uno piensa que el término gentil, nosotros en Colombia, en mi país, acá en mi tierra, gentil es una persona que es muy amable, ¿sí? Ay, tan gentil. Pero por allá en esas tierras del Medio Oriente, de Israel, ser gentil no es algo bueno. Un gentil es alguien que no es judío, que no es del pueblo de Dios, un pagano, para que te lo resuma más. Eso es lo que significa gentil. Acá en Colombia significa otra cosa, pero allá no. Entonces, Cornelio era un centurión romano, no era judío, un gentil. Y dice la palabra del Señor en este versículo de Hechos 10:47, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Incluso el apóstol Pedro se asombra de ver cómo el Señor le dio de su Espíritu Santo también a Cornelio y a su familia, que no eran judíos, porque en ese momento Pedro creía que el Espíritu Santo era solo para judíos. Pero ahí el Señor le mostró, oye, yo derramo de mi Espíritu sobre toda carne, Pedro. Y en el verso 48, y mandó a bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Chicos, Cornelio y su casa fueron los primeros gentiles en recibir el Evangelio y fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Y eso confirma que no hay dos maneras de bautizar, chicos. Judíos en Hechos 2, samaritanos en Hechos capítulo 8 y gentiles en Hechos 10, todos recibieron el mismo bautismo. Incluso el apóstol Pablo, más adelante, dice en Hechos capítulo 22, verso 16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Entonces Pablo, llamado a ser apóstol a los gentiles, fue bautizado en el nombre de Jesús. Y más tarde el mismo apóstol enseña sobre la unidad del bautismo, porque después Pablo se encuentra con unos hombres que Pablo les pregunta, ¿ustedes quién los bautizó? ¿En qué se bautizaron? Y ellos le dijeron, no, en el bautismo de Juan. Y el apóstol Pedro les dijo, Juan para arrepentimiento bautizaba, pero les falta ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Les habló del Evangelio del Señor Jesús y los bautizó en el nombre de Jesucristo. A esos dos hombres que habían sido bautizados por Juan. Y están en Hechos de los Apóstoles. Entonces, chicos, en Efesios 4, capítulo 4, verso 5, el apóstol Pablo dijo estas palabras: un Señor, una fe y un bautismo. Entonces, chicos, no hay tres fórmulas, ni múltiples opciones. Solo hay un bautismo verdadero, en el nombre de Jesús, de Jesucristo. Entonces, chicos, ahora viene la importancia del nombre. La importancia. Colosenses capítulo 3, verso 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, chicos, si todo se hace en el nombre de Jesús, hay que ponerle lógica. Si todo lo que hacemos lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, ¿cómo no lo iba a hacer también el bautismo? De por Dios, ¿cómo no lo iba a hacer también? Entonces, el bautismo en el nombre de Jesús no es una opción más. Es el modelo bíblico, el modelo apostólico, el único que hay. Entonces, chicos, para concluir esta enseñanza, podemos decir que el bautismo, podemos concluir que el bautismo en el nombre de Jesucristo fue el único que practicaron los apóstoles. Los apóstoles nunca bautizaron a nadie en tres títulos. Judíos, samaritanos, gentiles, todo tipo de personas entraron al reino de los cielos por ese mismo bautismo, por el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Y hoy ese llamado sigue siendo el mismo. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. Oremos. Soberano Señor que estás en el cielo, te ruego, Señor, por ese joven, esa persona que ve este video, Señor Jesús. Ábrenos el entendimiento, Señor, para entender, mi Rey, que tú, Señor, viniste y moriste en la cruz por nosotros, Señor. Tú no enviaste a otra persona.
y que tu nombre, Señor Jesús, es el único que tiene el poder para cambiar, para revelar, para discernir, Señor. Revélale tu verdad a la persona que ve este video, Señor. Bendícelo, mi Rey. Dios te bendiga.